Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar la semana. Capítulo 4 de Luz y Testimonio del Evangelio de Juan, del doctor Stephen Jones. Eso será lo que veremos y el capítulo siguiente para el próximo miércoles, Dios mediante. Es un capítulo importante, habla de la luz y testimonio. La primera creación, vamos a ver cuál fue la primera creación, que ya saben que vino a estar desordenada y vacía, después hubo otra recreación y vamos a ver esas cositas que son muy interesantes. La luz viviente, siguiente epígrafe. Vamos a ver. Y el capítulo 5, que es cortito, el doble testimonio de Cristo, que nada más ese tiene el título, el capítulo no tiene ni siquiera epígrafes. Eso es lo que veremos Dios mediante para el miércoles. Y bueno, vamos a lo que teníamos para hoy, que es del doctor Stephen Jones también. Vamos a ver si sale esto, que parece que está... Pensaba, bueno, déjale que les diga mientras tanto que hoy es día 17 de noviembre del 2025 y son ahora las 6:29 de la tarde, a punto de dar las 6:30. Bueno, esto parece que le está costando, madre mía, para guardar un documento. Bueno, pues les decía que vamos a ver hoy continuar con Deuteronomio segunda ley, discurso sexto, que habíamos empezado el último día. Hoy vamos a ir con el capítulo 2. Habíamos visto el capítulo 1, que es la ley del hijo aborrecido, que por ejemplo si un marido tenía dos esposas y el hijo primogénito, el mayor, había sido de la esposa que él menos amaba o la aborrecida, si se puede decir eso, en comparación de la otra, y él prefería dejarle la herencia del hijo mayor al hijo de la esposa que él más amaba, pues eso no estaba permitido por la ley, ¿no? Tenía que hacerlo al primogénito. Y hoy vamos a ver el capítulo 2, los hermanos de Rubén, y después el hijo rebelde, que no es lo mismo que el hijo aborrecido, porque puede ser que el hijo aborrecido era el hijo de la menos amada, ¿no? Pero a lo mejor no era rebelde, simplemente porque su madre era la menos amada del padre. Bien, pues nos vamos hasta la página 8, que creo que es donde estábamos. Sí, capítulo 2, hermanos de Rubén. En Deuteronomio 21, del 15 al 17, se nos muestra que el hijo de una mujer no amada no puede ser desheredado sin causa. La esposa de Jacob, Lea, es nuestro primer ejemplo de una mujer no amada en la escritura. Su hijo mayor, primogénito de Jacob, era Rubén, que como hemos visto fue desheredado no por ser el hijo de una mujer sin amor, sino por profanar el lecho de su padre. También hay que mencionar que la King James Version traduce el versículo 15 de esta manera: si un hombre tiene dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, pero la New American Standard Bible suaviza la palabra aborrecida por no querida. Eso es ciertamente como debemos entenderlo.
Debemos entender que hay un odio legal, así como un odio emocional. Vemos un ejemplo en Deuteronomio 22, versículos 13 y 14, donde leemos de un hombre que se casa y luego aborrece, entre comillas, lo de aborrece, según la King James Version, a su esposa y la acusa en la corte de no ser virgen cuando se casó con ella. La New American Standard Bible suaviza este odio con la frase se vuelve contra ella. El idioma hebreo a menudo utiliza la exageración como recurso literario, como se nos dice por Kenneth Bailey en su libro Jesús a través de los ojos de Oriente Medio. Creo que este es uno de esos casos. Procesar a alguien por una violación de la ley es odio judicial en vez de emocional. Esto es similar a la idea de la maldición de la ley que se produce cada vez que la ley da un veredicto de culpabilidad y pasa sentencia sobre un pecador. Debemos entender la ley de la esposa aborrecida desde este punto de vista, sobre todo porque no tenemos ninguna razón para creer que Jacob realmente odiaba a Lea. Simplemente no la amaba como amaba a Raquel. Sin embargo, la relación de contraste se describe en la ley como una amada y la otra aborrecida. Moisés utiliza una imagen de palabra exagerada, pero el objeto de esta ley es proteger al hijo de una mujer aborrecida. Bendiciones temporales para Simeón, Leví y Judá. Son todos esos hijos de Lea. Simeón, Leví, Judá y Rubén, que ya hemos visto. Rubén fue tratado adecuadamente por su padre, pues no fue desheredado hasta después que violó el lecho de su padre. La cuestión más profunda a la que Jacob se enfrentó era si podía desheredar a Simeón, Leví o Judá, que eran otros hijos de Lea, y todos mayores que José. La ley no nos da la respuesta directa, pero el ejemplo de Jacob sugiere que retenían algunos derechos. De hecho, al igual que Rubén, no podía ser desheredado sin antes probarse indigno, por lo que también se aplicaba esta ley en el caso de Simeón y Leví. En la bendición de Jacob de los 12 hijos, habló de Simeón y Leví en Génesis 49, 5 a 7, cuando profetiza sobre todos los hijos, ¿no? Dice, el versículo 5 dice, sus espadas son instrumentos de violencia. 7, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Voy a dispersarlos en Jacob y los esparciré en Israel. A la tribu de Simeón más tarde se le dio el territorio al sur de Judá, y la historia demuestra que esencialmente fueron dispersos o absorbidos por Judá. Leví no recibió ningún territorio en absoluto, pero Dios usó su carácter violento para un buen uso. La espada de Leví fue utilizada para sacrificar animales en el tabernáculo. Simeón, al ser el mayor, se tuvo como más responsable que Leví, pero al final incluso Leví perdió el sacerdocio a causa de su odio sin causa hacia el Mesías. Juan 15:25 también perdió el sacerdocio. Así, cuando nos fijamos en la forma en que Jacob manejó el problema al final, vemos que privó a los hijos de Lea de la primogenitura. Por unas u otras causas, los hijos de Lea fueron privados de la primogenitura, pero aún se les dio lo que les correspondía. A Leví se le dio el sacerdocio y a Judá el cetro durante la duración del antiguo pacto. Vamos a poner así sacerdocio y cetro con mayúscula. Durante la duración del antiguo pacto, cuando los principales sacerdotes de Leví, en representación de la tribu en sí, rechazaron al Mesías y lo expusieron a la muerte, se inhibieron a sí mismos de seguir como sacerdotes delante de Dios y fueron reemplazados por el sacerdocio de Melquisedec, del Señor Jesucristo. Siguiente epígrafe, los malos higos de Judá descalificados. El caso del cetro de Judá es más complejo porque la historia en Génesis lo muestra tanto en una luz negativa como positiva. Traicionó a José y lo vendieron por 20 piezas de plata. Sin embargo, más tarde su discurso de arrepentimiento mostró su lado positivo.
El efecto de su esquizofrenia espiritual, es decir, ese doble ánimo, a largo plazo salió en sus descendientes, la tribu de Judá en sí. Por lo tanto, Jeremías 24 profetiza de 2 cestas de judaítas o judíos, como quieran, de higos, 2 cestas de higos de judaítas, una de buenos y otra de malos. 2 cestas, vamos a, aquí creo que falta de higos, de la higuera de Judá, lógicamente, de judaítas, una de buenos y otra de malos. Los buenos hijos arrepentidos que representaban a los buenos higos, la cesta de buenos higos representaba a los buenos hijos arrepentidos, esos pocos que sí aceptaron a Cristo y se arrepintieron, ¿verdad? Se sometieron al juicio de Dios con humildad. Bueno, en tiempos de Jeremías fueron los que se sometieron al cautiverio, como recomendó Jeremías, y fueron y no se rebelaron, ¿no? Los malvados se negaron a aceptar el juicio divino por sus pecados y lucharon por mantener su cetro. Esta mezcla de personas dentro de Judá se verá más adelante, así como en los evangelios. Los buenos judaítas mezcla esquizofrenia, doble ánimo, como quiera. Esta mezcla de personas dentro de Judá se verá más adelante, así como en los evangelios. Los buenos judaítas siguieron a Jesús en el nuevo pacto. Ahí lo tenemos en el tiempo de Cristo. Y finalmente recibieron la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés. Estos, dice Pablo en Romanos 2, 29, son los verdaderos judíos que verdaderamente son una alabanza para Dios. Y su señal es la circuncisión del corazón, es decir, el nombre de Judá significa alabanza, por eso son una alabanza para Dios, los que se arrepintieron, obviamente. Por otro lado, los judaítas malvados, los que se rebelaron contra el juicio de Dios de Jeremías 24, fueron los que se quedaron sin arrepentimiento, primero rechazando el bautismo de arrepentimiento de Juan y posteriormente rechazando al Mesías. Pablo nos dice en Romanos 2:28, bueno, en el tiempo de Jeremías fueron los que no quisieron someterse y se fueron a Egipto, pero allí les fue mal. Dice el Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que tiene la circuncisión del corazón, ¿verdad? Los que estaban, es decir, los que creen en Cristo, los que estaban en rebelión contra Dios y el Mesías siguieron el patrón del lado malo de Judá cuando se estableció el plan de vender a José. Ese es el lado de la tribu de Judá, que iba a ser desheredado y no ser reconocido por Dios como parte de la tribu. Pero esos judaítas que tenían fe en el heredero legítimo al trono de David obtuvieron la promesa del Espíritu y compartieron su trono. Efesios 2:6 dice: y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos que el pequeño grupo de discípulos en el aposento alto se convirtieron en los herederos del cetro, y todos los que se unieron a ese grupo, por tener una fe común en el rey, se convirtieron en ciudadanos de Judá. Los que se rebelaron contra el rey Jesús demostraron que eran la parte del lado malo de Judá, y esas ramas fueron cortadas. Romanos 11:17. Y esto es lo que los cristianos sionistas obvian o se olvidan de esto, ¿verdad? Cortar a los israelitas no arrepentidos de cualquier tribu también era una característica de la ley. Por ejemplo, en la ley de sacrificio que se encuentra en Levítico 17:10, Dios dice: yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y lo cortaré de entre su pueblo. En otras palabras, ser sanguinario y violento se trataba de una violación grave de la ley. Del mismo modo, si un hombre sacrificaba un animal fuera del campamento, debía llevar la sangre de ese sacrificio para que se presentara al Señor. Si no lo hacía, Dios dice en Levítico 17:4, ese hombre será cortado de su pueblo. Jesús fue hecho el sacrificio final por el pecado, y él llevó su cruz fuera del campamento, como dice Hebreos 13 del 11 al 13. A pesar de que murió por el pecado del mundo, es necesario que las personas apliquen su sangre a sus deudas en el tabernáculo.
Si no lo hacen, quedan cortados y ya no son considerados como miembros de la tribu, independientemente de su genealogía, y los que rechazaron la sangre de Cristo, pues lógicamente fueron cortados. En la disputa del Nuevo Testamento sobre el cetro de Judá y el trono de David, los corazones de los dos grupos de judaítas fueron puestos de manifiesto por estas leyes. Los que aplicaron la sangre del sacrificio de Cristo a sus templos o tabernáculos, es decir, en sus frentes, ¿verdad?, fueron los herederos de la promesa. Aquellos que no lo hicieron, al no tener fe en su sacrificio, fueron separados y desheredados, a menos que más tarde se arrepintieran y cumplieran con esta ley del sacrificio. Perdón. Las dos facciones de Judá se manifestaron en la revuelta contra David en 2 de Samuel 15:18, otra manifestación más de la esquizofrenia de Judá, de la tribu de Judá. En esa historia, Absalón dirigió al grupo de judaítas malignos que rechazaron al verdadero ungido Mesías de su tiempo, que era el rey David. Absalón fue ayudado por Agitofel, amigo de David, que le entregó y que es un tipo de Judas. 2 de Samuel 15:12. Agitofel después se ahorcó como Judas. El capítulo 17:23, y se convirtió en el tipo profético de Judas cuando esta historia se repitió en la revuelta contra el rey Jesús, hijo de David. Aunque Absalón tuvo éxito por un tiempo en usurpar el trono de su padre, a la postre David volvió a reclamarlo y Absalón fue muerto. Se desprende de esta historia que las dos facciones de Judá, una buena y la otra mala, desde la perspectiva de Dios, surgieron en la guerra entre Absalón y David, otra vez más. Entre estas facciones en competencia, ¿de qué lado estaban representados los verdaderos judíos? ¿Y de qué lado estaban representados los malvados que iban a ser cortados si no se arrepentían? Más concretamente, ¿qué lado fue escogido? Y hoy en día, ¿qué lado fue escogido? ¿Los judíos que no se arrepienten, que no aceptan a Jesús? ¿O esos cristianos que han aceptado a Jesús, entre los cuales también hay judíos? O sea, parte de la facción buena de los hijos de Judá. ¿Fue Absalón elegido y ungido para gobernar? Obviamente él lo pensó así, al igual que sus seguidores, y fueron la mayoría de las personas, lo mismo que en el tiempo de Cristo y lo mismo que hay ahora. Pero al final Absalón es el que fue cortado y David recuperó su trono que le correspondía, porque Dios juzgó el caso y dictaminó que David era el verdadero ungido, es decir, el Mesías de aquel tiempo. Del mismo modo, cuando este conflicto se repitió 1000 años más tarde, los usurpadores incautaron la herencia de Cristo, Mateo 21:38, y le echaron fuera de la viña con la ayuda de Judas, el amigo de Jesús, como nos dice Mateo 26:50. Que lo traicionó con un beso. Todo esto muestra el fondo para la declaración de Pablo en Romanos 2:28 y 29, donde se define un judío desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de Dios, es decir, un miembro de la tribu de Judá. Los que permanecen bajo el antiguo pacto con su señal de la circuncisión física no son judíos, dice Pablo. Es decir, los sionistas cristianos están obviamente confundidos y los sionistas no cristianos, pues lógicamente que son judíos según la genealogía, pero no son judíos legalmente, según Dios. Los que han entrado bajo el nuevo pacto con su señal de la circuncisión del corazón son judíos a los ojos de Dios, aunque sean gentiles, porque manifiestan la verdadera alabanza de Dios que es inherente al nombre de Judá. Esos son los que Dios alaba, ¿verdad? Reciben la alabanza de Dios. En otras palabras, desde el punto de vista legal o de Dios, lo que los hombres llaman la Iglesia es en realidad la tribu de Judá. La Iglesia es en realidad la tribu de Judá, porque ellos siguen al heredero legítimo del trono de David. Y por supuesto, la ley establece que cualquier hombre de cualquier origen étnico puede obtener la ciudadanía legal en la tribu de Judá, siempre y cuando tenga fe en el rey y jure lealtad a él. El hecho de que personas de Judá fueran los primeros descendientes étnicos de Jacob no excluyó que otros se unieran a sí mismos al pacto con Dios y convertirse en judíos por convicción religiosa y por nacionalidad.
La complejidad del caso de Judá es visible para los que estudian esta parte de la Escritura. Por lo tanto, cuando Jacob le dio el cetro a Judá, tuvo ramificaciones a largo plazo en la propia tribu. Al final, sin embargo, la posesión del cetro de Judá sería temporal, así como lo fue el de Absalón, porque toda la primogenitura tendría que reunirse en manos de Jesucristo, todas las partes, sacerdocio, el mandato de dominio y el mandato de fecundidad, de producir los hijos de Dios, de manifestar a los hijos de Dios. Jesús no puede, porque toda la primogenitura, decíamos, tendría que reunirse en manos de Jesucristo. Jesús no puede compartir la primera posición con ningún otro. Y eso es a lo que estamos a punto de asistir, a que Jesús en su regreso asuma las tres partes de la primogenitura. Como ya he dicho anteriormente, el sacerdocio de Leví fue reivindicado por Jesús en su primera venida, pero el cetro de Judá fue usurpado y permanece disputado hasta la fecha. El sacerdocio de Melquisedec reemplazó al de Leví, permitiendo a Jesús convertirse en el sumo sacerdote, aunque no era de Leví. Los levitas judíos disputan esta demanda aún hoy en día, pero tal disputa será resuelta por la segunda venida de Cristo, así como la disputa entre David y Absalón se resolvió con el regreso de David a Jerusalén. Aunque Cristo vino la primera vez como un descendiente de Judá y de David, vendrá la segunda vez como José o por la tribu de José, con su ropa teñida en sangre, como dice Apocalipsis. Por lo tanto, su segunda... ¿Y quién tenía la túnica teñida en sangre? Pues José, ¿verdad? Por lo tanto, su segunda venida no solo resolverá el conflicto entre los dos grupos de judíos, los buenos y los malos, los que siguen a Cristo y los que no, sino que transferirá el cetro de Judá a José. Así como la ley de la esposa aborrecida profetizaba el futuro y afectó a las tribus de Simeón, Leví y Judá a lo largo de la historia del reino. Perdón, he leído mal. Es así como la ley de la esposa aborrecida profetizó el futuro y afectó a las tribus de Simeón, Leví y Judá a lo largo de la historia del reino. La ley les ha penalizado por el pecado, pero lo más importante, también ha protegido sus derechos como hijos de Lea. Es decir, que vemos que al final todo se ha hecho legalmente, no ha habido preferencias emocionales ni nada. Al final el deseo emocional de Judá se cumplió, pero de forma legal, ¿no? Porque los hijos de Lea, que eran mayores que José, por unas razones u otras fueron desheredados. Aunque disfrutaron temporalmente del sacerdocio y del cetro, Judá del cetro y Leví del sacerdocio, pero finalmente no lo iban a poder mantener. Bien, nos vamos al capítulo 3, el hijo rebelde. Después de que establece los derechos del primogénito en relación con el derecho de nacimiento o primogenitura, Moisés se vuelve a un tema relacionado. ¿Qué hacer con un hijo rebelde? Esta ley no se aplica a menores de edad. Esta ley no se aplica a menores de edad, sino a hijos bien desarrollados que eran plenamente responsables ante Dios por su comportamiento. Los hijos pequeños debían ser disciplinados en otras formas apropiadas para su edad. Deuteronomio 21, del 18 al 21 dice: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre o a su madre, y habiéndole castigado, la palabra es yasar, castigo a todos, la disciplina, instruir, amonestar, eso es lo que quiere decir. Y habiéndole castigado todavía no les escucha, entonces su padre y madre le tomarán y le sacarán a los ancianos de la ciudad, a las puertas de su ciudad natal, ahí es donde se reunía el concilio, los jueces, y dirán a los dioses, como dice la Escritura, que tenían autoridad, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta la muerte. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá y temerá. Era un castigo ejemplarizante, ¿no?, contra la rebelión y la contumacia.
En aquellos días cada tribu tenía una herencia en la tierra y un príncipe de la tribu como su anciano gobernante, o príncipe, ¿verdad? Bueno, un príncipe de la tribu como su anciano gobernante. Dentro de esas tribus había subdivisiones por herencias familiares, cada una gobernada por su patriarca. A medida que pasaban las generaciones, cada subdivisión incluía cada vez más familias individuales, cada una gobernada por el padre. Esta era la estructura del gobierno de Israel, o sea que tenemos un príncipe por aquí, vamos a resaltarlo. Después, un patriarca un patriarca de la familia, príncipe de la tribu, un patriarca de la familia, y a medida que pasaban las generaciones, luego también había un padre. Esta era la estructura del gobierno de Israel. Es importante, pues, que cada miembro de la familia debía ser obediente a la ley de la tierra y a las normas de cada hogar. Pero si uno de ellos se volvía rebelde y continuamente se negaba a obedecer a esta estructura gubernamental, entonces él debía ser tratado como cualquier otro criminal. Se le llama hijo rebelde no a causa de la juventud, sino porque tenía padres vivos o abuelos que gobernaban en su familia. Es decir, aunque era adulto, estaba el padre que estaba gobernando la familia y era un patriarca que gobernaba varias familias. Los ejemplos específicos dados por Moisés, que es un glotón y un borracho, no deben entenderse en el sentido de que el castigo por la gula y el alcoholismo es la pena de muerte. En aquellos días no es probable que tuvieran programas de tratamiento para este tipo de condiciones, pero sin duda Moisés habría aprobado dichos tratamientos si hubieran estado disponibles. En el estilo literario hebreo típico, Moisés estaba hablando sobre el caso, perdón que esto está mal, el caso, invertidas las letras, sobre el caso general, que podría acompañar a la demasiada fiesta, es decir, festear y beber. Con el banquete continuo y la bebida también se desperdiciaban los bienes de la herencia de la familia, y si se hace sin la autorización o aprobación del jefe de la familia, estos serían actos de rebelión. Estos serían los actos de rebelión. Siguiente epígrafe. Los hijos eran libres para marcharse. En aquellos días los hijos tenían la oportunidad de dejar la familia y colonizar alguna otra parte de la tierra, irse por su cuenta, salir del clan familiar y montarse por su cuenta a la vida, ¿no? Así que si un hijo no quería someterse a la estructura gubernamental en Israel, podía salir y seguir su propio camino. De hecho, muchos israelitas hicieron esto, sobre todo de la tribu de Dan, cuya heredad fue ocupada por los filisteos durante los primeros siglos, Jueces 18:1. En la canción de Débora, o el cántico de Débora, se quejó de que muchos, o la mayoría de los hijos de Dan, no ayudaron a sus hermanos israelitas en la guerra contra los cananeos. En Jueces 5:17 se pregunta, ¿y por qué Dan estuvo junto a las naves? Es decir, como estaban los filisteos y no los habían echado, ellos fueron navegantes. Muchos de la tribu de Dan se habían unido a los fenicios de Tiro y de Sidón. Y se habían convertido en un pueblo marinero. Donde quiera que iban, llamaban los ríos y territorios con el nombre de su antepasado Dan, como se ve en Jueces 18:29, que dice: y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de su padre, hijo de Israel. Sin embargo, el nombre de la ciudad anteriormente era Lais. Y así vemos que muchos israelitas salieron de Canaán y llegaron a ser conocidos por otros nombres. De hecho, en Grecia los líderes de la ciudad de Esparta descubrieron por sus registros en el siglo II a.C. que eran descendientes de Abraham,
Repito, de hecho, en Grecia los líderes de la ciudad de Esparta descubrieron por sus registros en el siglo II a.C. que eran descendientes de Abraham. Areo, el rey de Esparta, en el momento, de aquel tiempo, tuvo a bien escribir a Onías, sumo sacerdote de Judea en aquellos días, diciendo: hemos encontrado cierta escritura, por lo que hemos descubierto que tanto los judíos como los lacedemonios, es decir, los espartanos, son de una población y se derivan de la parentela de Abraham. Eso lo dice Josefo en Antigüedades de los Judíos, tomo 12, capítulo 10, o algo así. No sé si se leería eso correcto. La carta llevaba el sello de Esparta, un águila con un dragón o serpiente en sus garras, que era la señal de la tribu de Dan. Génesis 49, 17 nos lo dice, que esa era la señal de la tribu de Dan. Josefo también registra la respuesta a Onías, donde el sumo sacerdote afirma haber conocido acerca de esta relación a fin de antemano. Perdón, estoy leyendo fatal, discúlpenme. Donde el sumo sacerdote afirmaba haber conocido acerca de esta relación a fin, no a fin, sino a fin todo junto, de antemano. El punto es que cualquier israelita, incluyendo los hijos rebeldes, tenían la opción de dejar la familia y seguir cualquier gobierno que desearan crear en otra tierra, por lo que la ley solo se aplica a aquellos hijos que se negaban a salir, pero que querían mantener su rebelión sin dejar de estar bajo la estructura gubernamental de Israel y de disfrutar de los beneficios de la propiedad familiar. Tal rebelión amenazaba no solo a la familia, sino en última instancia a la estabilidad de la tribu e incluso a la propia nación. Por esta razón, la ley permitía a un hombre así ser ejecutado como último recurso. A pesar de ello, no se nos dan ejemplos bíblicos reales de este tipo de ejecuciones, aunque es evidente que Moisés destinó vincular la ley del hijo rebelde a la ley anterior que trata con el primer hijo de la mujer aborrecida. La conexión está en el hecho de que un primer hijo no podía ser desheredado hasta que primero demostrara su falta de mérito. Mientras no se demostrara rebelde o que no tuviera mérito para asumir la primogenitura, no podía ser desheredado. Tenía que haber una causa legal que lo justificara. Obviamente, un hijo rebelde podría ser desheredado, incluso si él era el primogénito de una esposa amada. Por ejemplo, en el caso de Lea, ¿no? Si se enojaba, se podía salir de su tribu hacia otras partes del mundo y comenzar su propio grupo étnico. Pero si él elegía quedarse y se mantenía en persistente rebelión, se ponía en peligro de ser ejecutado por traición o comportamiento criminal. El objeto principal de esta ley es establecer un sistema por el cual el gobierno según Dios permaneciese en cada generación. En efecto, la disposición política se mantuvo, pero el contacto de Israel con la cultura cananea alterando sus normas morales. Pero el contacto de Israel con la cultura cananea, aquí creo que debe ser alteró sus normas morales. Se olvidaron de la ley de Dios, en parte porque pocas familias tenían su propia copia. Por otra parte, como dice Pablo, la carne prefiere seguir la ley del pecado, Romanos 7 del 23 al 25. La degeneración moral entonces es inevitable para aquellos que no son guiados por el Espíritu. Siguiente epígrafe. Esaú como hijo rebelde. Los profetas presentan a Esaú como un excelente ejemplo de un hijo rebelde. Malaquías 1, 2 y 3 dice: Yo os he amado, dice Yahvé, pero vosotros decís: ¿cómo nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, declara Yahvé. Sin embargo, yo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Jacob y Esaú eran gemelos y por lo tanto vinieron de la misma madre. Así que el problema no era que la madre de Esaú no fuera amada.
No obstante, la ley que trata con el hijo de una madre aborrecida nos da el principio de que un primer hijo no puede ser desheredado excepto por causa legal. Eso ya lo hemos visto antes. Un primer hijo no puede ser desheredado excepto por causa legal. El derecho de un hijo rebelde añade más significado a esto, pues muestra cómo un hijo rebelde no solamente podría ser desheredado, sino también ejecutado en un caso extremo. Esaú era un hijo así. A pesar de que era el primogénito, fue profetizado desde el principio que a su gemelo más joven, Jacob, se le daría el derecho de nacimiento primogenitura. Bueno, atención por favor, porque aquí en lo que queda de capítulo vamos a una vez más a incidir sobre el origen del pleito de Sión, de la controversia entre Saúl y Judá, que los ha llevado precisamente al sionismo. A pesar de que era el primogénito, repito, fue profetizado desde el principio que a su gemelo más joven, Jacob, se le daría el derecho de nacimiento, primogenitura. No me propongo entrar en la cuestión de la soberanía de Dios en este estudio, ya que está fuera de nuestro alcance actual. Sin embargo, vemos que Isaac conocía la profecía que designaba a Jacob como titular del derecho de nacimiento, incluso antes de que los hijos nacieran. O sea, lo conocía todo el mundo. Lo conocía Isaac, lo conocía Esaú, lo conocía la madre, pero lógicamente Esaú sabía que tenía unos derechos legales y por eso él no lo admitió. Como primogénito, Esaú estaba protegido por la ley de Dios, porque gran parte de la ley de Dios era conocida antes, esto es importante, gran parte de la ley de Dios era conocida antes de la ley de Dios. Yo me acuerdo una vez hablando con Errin, yo le tuve que mostrar este texto, porque decía que la ley había sido desechada y que en esos tiempos no, me dijo, ahí no había la ley, y entonces le mandé esto, ¿no? De hecho, leemos en Génesis 26:5 que Abraham obedeció las leyes de Dios que le fueron reveladas a él. O sea, ya existían unas leyes antes de las de Moisés, leyes de Dios que todo el mundo conocía. Y así Isaac también entendía las leyes de Dios lo suficiente como para saber que no podía desheredar a Esaú solo sobre la base de la profecía. Esaú no podía ser desheredado hasta que hubiera demostrado ser un hijo indigno, un hijo rebelde. La situación se complicó por la intriga de Jacob y su madre, que estaban preocupados de que Isaac podría dar la primogenitura a Esaú y causara que la profecía fallase. Su falta de fe en la soberanía de Dios hizo que mintieran y engañaran con el fin de cubrir la deficiencia aparente de Dios. En otras palabras, ellos usaron la profecía para justificar sus motivos carnales y para ocultar su falta de fe. Pueden decir ustedes, pero bueno, es que ya Isaac había llamado a Esaú y lo oyó la madre, ¿no? Lo había llamado para, dije, tráeme la caza y entonces yo ya te voy a transferir la primogenitura. Y la madre lo oyó, pero no tenían fe. En esos momentos se pusieron tan nerviosos pensando que el Señor al final se iba a retractar de la profecía, que decidieron actuar carnalmente, mintiendo y engañando. Podían haber pensado, bueno, en el momento Esaú, cuando vaya a lo mejor a cazar, lo come un bicho por ahí, ¿no? Una fiera. O quizás podía ocurrir que el Señor le hablara y le diera una revelación en ese lapso de tiempo a Isaac, le dijera, no. Como le dijo precisamente a Abraham, en el último momento dijo, detente, porque ahí está el cordero, ¿no? Cuando iba a sacrificar precisamente a Isaac, era él, se tenía que haber acordado de eso, que en el último momento Dios actuó, sin embargo, él no tuvo la fe que tuvo su padre. Y también podría haber ocurrido que cuando iba, que antes de que fuese a orar o cuando estuviese andando, le hubiese dado un infarto a Isaac, se hubiese muerto, y entonces, pues, bueno, entonces no, esa no podía ser porque entonces no la había transferido, lógicamente, el infarto. Bueno, le hubiera dado un infarto a Esaú, no al padre, porque si el padre no hubiese eso, entonces le hubiese correspondido, si no hubiese orado, no le había transferido la primogenitura, pues bueno, legalmente le correspondía a Esaú. Así que tenía que, bueno, hay varias opciones ahí, ¿no? Pero creo que el ejemplo más claro es la fe que tuvo Abraham, que en el último momento, pues Dios intervino para que no sacrificara a Isaac. Ahí también podía haber Isaac haberse acordado de aquello y decir, bueno, en el último momento,
Dios cumplirá la profecía, no sé cómo, ¿no? La situación se complicó por la intriga de Jacob y su madre, que estaban preocupados de que Isaac podría dar la primogenitura a Esaú y causara que la profecía fallase. Su falta de fe en la soberanía de Dios hizo que mintieran y engañaran con el fin de cubrir la deficiencia aparente de Dios. En otras palabras, ellos usaron la profecía para justificar sus motivos carnales y para ocultar su falta de fe. Dios azotó como hijo a Jacob o castigó, usando a Labán como su vara de juicio con el fin de llevarlo al lugar en el que reconociera la soberanía de Dios, quebrantamiento y disciplina, ¿verdad? A través de Labán. Y cuando lo hizo, Dios le dio un nuevo nombre, Israel, que quiere decir que Dios reina o Dios gobierna, o Dios es el príncipe, ¿no? El gobernante. No como nos habían enseñado que decían que Jacob era el príncipe de Dios. No, no. El él hace referencia, el él de aquí, lo estoy marcando con el ratón, hace referencia al Isra de aquí, que Isra quiere decir reina. ¿Y quién reina? Él es Dios. Dios reina. Cuando Jacob Israel fue finalmente capaz de ver a Dios en el rostro de Esaú, darse cuenta de que todo eso que le estaba pasando y que le había pasado con Labán y con Esaú, precisamente era Dios oponiéndose, no era realmente Esaú, sino que era Dios usando a Esaú, ¿no? Ver el rostro de Dios. Vemos el rostro de Dios en otras personas cuando nos damos cuenta de que ellos son herramientas puestas por Dios para tratarnos, ¿no? Y entonces lo aceptamos y nos sometemos, nos rendimos. Génesis 33:10. Y comprendió que Dios era soberano incluso en la vida de Esaú y luego fue capaz de disfrutar de las bendiciones de la primogenitura. Y así es nosotros, hasta que no nos rendimos en Betel y luego accedemos a la sepultura en el Jordán, no podemos acceder a las bendiciones de la primogenitura, del shalom de Dios, de la vida victoriosa. Pero la tregua entre Jacob y Esaú de Génesis 33 no puso fin a la disputa familiar de larga data. Los descendientes de Esaú todavía codiciaban la tierra de Canaán, que a su juicio les había sido quitada injustamente. Nunca abandonaron la creencia de que la primogenitura era suya por derecho. Y esto se convirtió en la fuente de mucha profecía en los últimos años. Cuando los israelitas salieron de Egipto, fueron atacados por Amalek, incluso antes de llegar al monte Sinaí. Éxodo 17:8. Amalek era el hijo de Elifat, hijo de Esaú, Génesis 36:15. Perdón. Génesis 36:15. La tribu principal de Esaú era conocida como Edom, como nos dice Génesis 36:1. Edom se negó a permitir que los hijos de Israel pasaran a través de su tierra cuando iban de camino a Canaán, Números 20:18, por lo que se vieron obligados a tomar el largo camino alrededor de Edom. Tal era la animosidad y desconfianza entre Edom e Israel. Muchos siglos después, cuando Israel y Judá fueron ambas deportadas de la tierra a causa de su ilegalidad, Edom se alegró de verlos juzgados, de que Dios los castigara y los echara de ahí. Ezequiel 35:15, Abdías 12:14. Pero Dios también profetizó juicio sobre Edom a razón de su carácter violento y sanguinario. Ezequiel 35:6. Y de su arrogancia. Abdías 3. Bien, siguiente epígrafe. Esaú Edom absorbido por la comunidad judía. Bueno, sabemos que hay muchas profecías de Edom que no se han cumplido. Entonces, ¿cómo se van a cumplir? Pues se van a cumplir en la judería, porque Esaú Edom fue absorbido en la comunidad judía. Por eso el Estado actual de Israel está cumpliendo dos conjuntos de profecías, las relativas a la higuera maldita de Judá, que brotaría hojas pero que no daría fruto, por tanto ese estado nunca va a dar buen fruto y tiene que ser echado con su madre Agar, la esclava. Y por otro lado está cumpliendo las profecías también de Edom, que está mezclado en la judería. Su carácter, digamos, sus genes están mezclados en la judería, por lo tanto a ellos les corresponde sufrir esta parte del juicio de Dios. Esaú Edom absorbido por la comunidad judía. Edom fue conquistada por Judá en el 126 a.C., momento en el que dejó de ser una nación separada de Judá. En este momento ellos fueron convertidos al judaísmo por la fuerza.
Este evento fusionó la hipocresía religiosa de Judá con el carácter violento de Saúl. Y carácter violento de Saúl, fíjese que dos características esas son, así que claro, el sionismo cristiano ya sabemos a qué obedece, ¿verdad? Hipocresía religiosa y carácter violento, exactamente, los define perfectísimamente. Este evento, repito, fusionó la hipocresía religiosa de Judá con el carácter violento de Saúl. El historiador del primer siglo, Josefo, nos dice que Judá sometió a todos los idumeos, la palabra griega para Edom o edomitas. No, y para edomitas, no para Edom, para edomitas. Sería en todo caso idumea, que es la palabra griega para Edom, y idumeos, que es la palabra griega para edomitas, y los obligó a convertirse al judaísmo. Por lo tanto, dice que de aquí en adelante, dice Josefo, no son otra cosa que judíos. Josefo, Antigüedades de los Judíos, 13.9.1. La enciclopedia judía, fíjese, una enciclopedia judía de 1903, edición, en la sección de Edom dice: a partir de este momento los idumeos dejaron de ser un pueblo separado, aunque el nombre Idumea todavía existía en el momento de Jerónimo. Y otra vez la enciclopedia judía Nueva Estándar, ya en 1970, edición, todavía dice bajo Edom: los edomitas fueron conquistados por Juan Hircano, que los forzó a que se convirtieran al judaísmo, y a partir de entonces constituían una parte del pueblo judío. Herodes fue uno de sus descendientes. Durante el sitio de Jerusalén de Tito, marcharon para reforzar los elementos extremos, matando a todos los que sospechaban que tenían tendencias de paz. A todos los que no querían continuar en la rebelión, los mataron. A partir de entonces dejaron de figurar en la historia judía. En otras palabras, ellos dejaron de ser distinguidos como idumeos o edomitas, debido a que, después de la destrucción de Jerusalén, los romanos los trataron como a cualquier otro judío rebelde. Muchos fueron asesinados, pero muchos fueron esclavizados como judíos y por lo tanto se integraron plenamente en la comunidad judía en las comunidades o comunidades judías de la diáspora. Aunque Edom dejó de existir, comunidad nacional distinta, su carácter y aspiraciones se integraron en el pueblo judío. Repito esto: aunque Edom dejó de existir como unidad nacional distinta, como una nación separada, su carácter y aspiraciones se integraron con el pueblo judío, o se integraron o se mezclaron en el pueblo judío, es decir, con los higos malos de Jeremías 24, que se negaron a someterse a la cautividad de las 4 bestias que Dios había impuesto sobre Judá. Si el profeta luchó con estos religiosos rebeldes en su día, ¿cuánto más Jesús tuvo que luchar con los higos malos de ambos, Judá y Edom, en el primer siglo? La destrucción de Jerusalén facultó a la facción más moderada y pacífica de Hillel. Había 2 rabinos, Hillel y ahora no me acuerdo del otro, que eran más famosos, el que era la facción extremista. Hillel era más pacífico, es decir, el ala moderada del judaísmo, para ganar credibilidad e influencia entre los judíos sobrevivientes. Los judíos sobrevivientes entonces se adhirieron, la mayoría se adhirieron a la facción moderada y pacífica de Hillel. Fue establecido donde se estableció que los judíos estaban realmente bajo juicio divino y que no tratarían de volver a la vieja tierra para establecer un estado judío hasta que hubiera llegado el Mesías. Y esto lo dicen la mayoría de los judíos que no son sionistas y que practican el judaísmo. Todos te lo dicen en la actualidad, y no son pocos, que son mayores que los sionistas. Juicio divino sobre Edom. Siguiente epígrafe. Contrariamente a este principio clásico del judaísmo, los principios del siglo XX vieron el surgimiento del sionismo político. Es decir, a pesar de que los judíos tenían muy en cuenta que no podían regresar y que estaban bajo disciplina, sin embargo sale el sionismo en el siglo XX, el sionismo político, que convenció a muchos judíos a emigrar a Palestina antes de la llegada de María. Muchos y otros los forzaron incluso con atentados terroristas contra los propios judíos. El movimiento rápidamente tomó el carácter violento de Edom.
el sionismo. Ahí se manifestó que ese carácter de violento de Edom que se había fusionado con el judaísmo, pues se manifestó. En gran parte gracias a los esfuerzos de Vladimir Jabotinsky y sus sucesores, Menachem Begin y Yitzhak Shamir, que eran los terroristas judíos de la década de 1940. Eran los celotes, los terroristas, como los celotes terroristas que hubo en su día, ahora también. Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, el sionismo tuvo éxito en su objetivo, a pesar de que la mayoría de los judíos lo denunciaron como un movimiento herético judío. Muchos cristianos, de hecho eran la mayoría socialistas y ateos, muchos cristianos, sin embargo, que habían sido influenciados por las ideas dispensacionalistas de los últimos 100 años de Nelson Darby y Scofield, ¿verdad? Y un heraldo del inminente regreso del Mesías. Perdón, me he saltado. Por las ideas dispensacionalistas de los últimos 100 años, alabaron al Estado de Israel como el cumplimiento de la profecía de la Biblia. Una iglesia cegada como estuvo cegado Isaac, ¿verdad? Admitieron que esto era el cumplimiento de la profecía bíblica y un heraldo del inminente regreso del Mesías, que anunciaba o que preconizaba el inminente regreso del Mesías. Por supuesto, fallaron en sus predicciones porque no fue así. No conocían la historia de Edom y de su fusión con Judá, ni entendían la profecía del hijo odiado de las que hemos estado estudiando. Si hubieran sabido estas cosas, podrían haber tenido oportunidad de saber cómo se estaba cumpliendo la ley de Dios, tal como los profetas habían predicho. Las profecías de la higuera y las profecías relativas a Edom. La tribu de Judá en sí tenía prohibido por la ley de la tribulación del Antiguo Testamento, en Levítico 26, 42-44, en volver a la tierra a menos que se arrepintieran. Lo prohibía esa ley. Sin embargo, debido a que Isaac había profetizado que Jacob tendría que devolver la primogenitura a Esaú, a causa de la forma ilegal en que Jacob la tomó de Esaú, Dios permitió que el Estado de Israel se estableciera. Ese Estado, por lo tanto, existe debido a los derechos de Esaú como primogénito. Lo mismo que Jacob mintió y se disfrazó de Esaú para obtener de forma ilegal la primogenitura, ahora en el sionismo es Esaú quien se ha disfrazado de Israel, porque no son Israel, son Judá y son Edom, para obtener la primogenitura. Vemos lo mismo, vemos cómo se cumple la ceguera de Isaac en la iglesia, vemos cómo se cumple el disfraz y vemos cómo pues Dios permite que Edom en el judaísmo recupere la primogenitura y se muestre como un hijo rebelde, un hijo indigno. Muestra su carácter de hipocresía religiosa y su carácter violento, y por eso pues el sionismo no va a llegar a buen puerto. A Esaú había que darle la oportunidad de probarse a sí mismo indigno antes de ser despojado de la primogenitura. Como Edom fue absorbido por la comunidad judía en el 126 a.C., los únicos edomitas que quedan en el mundo hoy en día se encuentran dentro de la comunidad judía. La sangre suya, sus genes, digamos, por decirlo de alguna manera, su carácter, queda en el mundo de día, se encuentran dentro de la comunidad judía, por lo que el Estado de Israel ha proporcionado a los descendientes de Esaú, ha proporcionado a los descendientes de Esaú la oportunidad de demostrar su valía. Dios ha permitido que ese Estado les dé la oportunidad de demostrar su valía, si son válidos o no son válidos. Pero su comportamiento violento hacia los palestinos ha demostrado, genocida, ¿no? Más bien, ha demostrado el carácter rebelde de Esaú, preparando el escenario para el cumplimiento de todas las profecías bíblicas contra Edom, de que va a ser destruido. Malaquías 1:4 dice que Esaú Edom volverá y reconstruirá las ruinas, pero que Dios finalmente derribará lo que hayan construido. Isaías 34, 5-8 dice: porque en los cielos está embriagada mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom para juicio, y sobre las personas a las que he dedicado a la destrucción. Porque Yahvé tiene un sacrificio en Borra y una gran masacre en la tierra de Edom, porque Yahvé tiene un día de venganza, un año de retribuciones en el pleito, es decir, la controversia legal de Sion.
Ezequiel 35 del 6 al 7 dice del monte Seir, otro nombre de Edom. Que Seir es otro nombre de Edom, ¿no? Ezequiel 35, 6 al 7. Por tanto, vivo yo, declara Yahvé Dios, voy a darte a un derramamiento de sangre, y la sangre te perseguirá, ya que no has odiado el derramamiento de sangre, por tanto, sangre te perseguirá. Y pondré al monte Seir, es decir, lo que siembra el sionismo, que es así el terrorismo, le va a perseguir a él. Y pondré al monte de Seir en el desierto y en soledad, y voy a cortar de él al que vaya y al que venga. El Señor los va a cortar. En otras palabras, Esaú, el primogénito, no solo será desheredado, sino también ejecutado como un hijo rebelde que se negó a salir. Edom se ha arraigado en el judaísmo y reclamado el derecho de nacimiento, el derecho a la primogenitura, como los elegidos de Dios. Podrían evitar el juicio de la ley si quisieran, pero renunciando a su demanda como representantes de la tribu de Judá. Pero la profecía indica que no van a hacerlo como nación. La profecía dice que no van a hacerlo como nación, y he puesto una nota, aunque individualmente algunos lo hayan hecho o lo sigan haciendo, que se convierten, ¿no? Y entonces pues se salvan, pero como nación va a ser destruido. Edom, Judá, el sionismo actual. Con el Estado de Israel en peligro de juicio divino, se sugiere a los ciudadanos israelíes individuales que salgan antes de que la sentencia sobre el monte Seir, que es el Negev, resulte en un desperdicio y en una desolación. Para una más amplia exposición de la controversia de Sion entre Israel y Edom, véase mi libro La lucha por el derecho de nacimiento, primogenitura, que saben que está, lo pueden descargar del blog Tabernáculos, del blog Graneros de José y de este canal de YouTube de Graneros de José, que también está en vídeo. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, esto es lo que teníamos para hoy. Esto de la controversia de Sion y ver cómo se está cumpliendo la actualidad es apasionante. Y nos queda solo para terminar, pues pedir que el Señor traiga esta luz sobre el sionismo cristiano, incluso sobre los sionistas, que no lo son, los judíos étnicos, para que vean qué es lo que es el actual Estado de Israel, qué son las profecías que se están cumpliendo ahí, son las de Judá y de la higuera maldita y las de Edom, y que ellos no son los elegidos. Entonces, que salgan y se separen, se arrepientan, acepten al Señor Jesucristo para que se libren de este terrible juicio que está pues, a punto de ejecutarse. Bien, pues oramos en salud de tabernáculo, Señor, para toda esta gente y para nosotros también. Y bueno, emplazándonos entonces hasta el miércoles, Dios mediante, hasta entonces, pásenlo bien.